de una diversidad bien interesante que nos obliga a razonamientos de todo tipo, pero hay uno que es fundamental. Todos nacimos en alguna vivienda, desarrollamos nuestra vida en vivienda, sabemos cómo funcionan las viviendas, entonces a todos nosotros nos resulta muy sencillo evaluar viviendas. Muy sencillo en la zona en la que vivimos, en la zona en la que tenemos establecido nuestro estudio profesional, para no decir negocio, que es lo que iba a decir, porque somos todos profesionales, pero lo cierto es que entendemos perfectamente el funcionamiento y sabemos que es adecuado tener baños cerca de los dormitorios y no a kilómetros como en la vieja casa Chorizo. ¿Está bien? Pero se nos complica con el resto de las tipologías. Cuando tenemos que evaluar una planta industrial, suelo urbano, el suelo urbano desarrollable, que no es lo mismo que el suelo urbano en general, porque el suelo urbano es un terreno en Pinamar en el que se puede desarrollar una vivienda y nada más que una vivienda también. Suburbano desarrollable, porque no es lo mismo evaluar un campo sojero a 250 kilómetros de Buenos Aires que a 55 kilómetros de Buenos Aires. Suelo que puede ser transformado en otra cosa que no sea el cultivo de soja. Y ese suelo suburbano desarrollable, y ustedes también son partícipes, quien tenga una casa en un country o conozca o tenga algún amigo industrial con una planta en algún parque industrial próximo a la ciudad, ese suelo ha sido desarrollado a partir del suelo rural que hubo antes. Locales comerciales y oficinas y suelo rural concretamente. En general, los inmobiliarios nos especializamos en alguna tipología inmobiliaria. Todos somos especialistas en vivienda, de esto no hay ninguna duda, o casi somos especialistas. Pero hay inmobiliarios especializados en locales comerciales, en plantas industriales y en suelo urbano, si ustedes quieren, que se dedican, es decir, de repente vemos carteles, buscamos terrenos. Y buscamos terrenos porque tienen absolutamente claro que el negocio es bueno. Y para cada una de estas tipologías hay un método adecuado. No hay métodos universales a todas las tipologías. Y vamos a hablar de 4 métodos y hay métodos de otro tipo, es decir, un poquito más avanzados, como hay métodos antiguos que no consideramos en las universidades en las que damos clases más que como información, pero no ejercitamos, porque hay publicaciones, recuerdo en este momento el manual del ingeniero Dante Guerrero, que fue miembro del Tribunal de Tasaciones de la Nación, y hay métodos que se ven en algunas universidades, me consta, de tasación, por ejemplo, de suelo urbano, es decir, de lotes de terreno, cuyo valor unitario se modifica por el tamaño y la forma del terreno y la proximidad de esquina. Eran métodos interesantes en las épocas de los loteos, hace muchos años, y pueden llegar a tener cierto valor, a juicio mío, si se trata de desarrollar en algún suelo suburbano un nuevo emprendimiento, barrio cerrado, si ustedes quieren por proximidad a algunos centros de entretenimiento, a la cancha de golf, a la cancha de lo que ustedes quieran, que haya resulte de aplicabilidad este tipo de métodos, pero en general han quedado congelados en el tiempo desde que no hay más loteos allá por la década del 60, por razones que no voy a exponer ahora, pero que también me interesaría exponer alguna vez, porque no habría tanta asentamiento, villa de emergencia, si se hubieran permitido los loteos como se permitieron desde la década del 60 para atrás. Y la gente se hubiera acostumbrado a pagar por aquello que va a ocupar. Ahora se acostumbró a no pagar y en la Villa 31 prefieren unos quedarse como están para no pagar nada. Bueno, sigo. Estos son los métodos esenciales que a nosotros como inmobiliarios
creo nos deben interesar. El de comparación o comparables, que es el método tradicional, el que nos permite arribar al valor, es un método empírico, el método utilizado tradicionalmente por la mayoría de los inmobiliarios y es el método esencial para la tasación de viviendas. El de capitalización de rentas, que también es un método utilizado por cualquier inversor cuando compra un departamento y quiere saber a cuánto lo va a alquilar, quiere saber a cuánto lo va a alquilar para razonar la rentabilidad que va a tener, es algo muy elemental. El método del costo físico, que es un método eminentemente técnico, está en todos aquellos libritos que mencioné, y es un método que utilizamos cuando no hay ningún otro adecuado a la tasación del bien que tenemos que evaluar, y ya vamos a ver de qué se trata. Y el inverso residual estático, que así lo llamamos, que es el método que nos permite arribar al valor de un inmueble desarrollable, es decir, de un inmueble que se pueda transformar en otro tipo de bien, que no se pueda comparar con nada, y al que podamos, o a través del cual podamos arribar al valor de la cosa que tenemos que tasar a partir del valor comparativo del producto después de desarrollado ese producto. Dicho así es menos entendible que expuesto después en una diapositiva. Y el residual dinámico, que es el equivalente al residual estático, pero que requiere de otro tipo de conceptos como tasa interna de retorno, valor actual neto, flujo de fondos descontados, es decir, de conceptos que tienen que ver con el proceso económico, porque el residual estático es el método que nos permite arribar al valor de la cosa que estamos evaluando, como si el desarrollo se produjera en un instante, y en realidad todo desarrollo se produce en el tiempo, es como una película y no como una foto. De ese no hablamos en las universidades, se los dejamos a los economistas y contadores, además se lo dejamos a ellos porque saben mucho más que nosotros los inmobiliarios. ¿Cómo? En este momento no. Bueno, imposible hablar de tasa interna de retorno y valor actual neto con la situación en la que estamos viviendo, es decir, sí, efectivamente. Lo que decía recién, métodos más especialización. Para nosotros, cuando hacemos o actuamos en la justicia, los rematadores, y bueno, la especialización es imposible, tenemos que absolutamente estar seleccionando los métodos adecuados a cada tipo de inmueble. Necesariamente es así. Si hiciéramos un parangón con la medicina, salvando la abismal distancia que nos separa, por supuesto, desde todo punto de vista, diríamos que hacemos clínica médica en las universidades y después cada uno se especializará en lo que quiera, ¿está bien? Y nosotros, haciendo clínica médica, entendemos lo que nos cuenta el especialista. Pero si no tenemos conceptos básicos, no podemos entender al especialista. Y hay algo que también es esencial y debemos entender todos. El comprador de cualquier tipo de inmueble es un tasador. El comprador de cualquier tipo de inmueble es un experto en el tipo de inmueble que quiere comprar. Y el comprador de cualquier tipo de inmueble decide la compra después de haber evaluado cantidad de alternativas, porque ha arribado al valor que le interesa después de ese análisis. Entonces, además de la responsabilidad profesional y ética a la que me refería al principio, me refiero también al no cometer la tontería de subestimar al comprador. Al comprador no se lo subestima, se lo atiende adecuadamente, se lo respeta adecuadamente, y es el comprador, insisto, un especialista en el bien que va a comprar. Así es el industrial, el desarrollador, el comerciante, el inversor que compra para alquilar, o quien necesita una vivienda, porque el que va a comprar 2 ambientes también vio 25 departamentos antes de decidir el que más le convenga o el que más le guste, que a lo mejor no es el que más le conviene, pero seguramente es un especialista en el bien que va a adquirir. Como decía, no son universales a todos los bienes, y esto es lo que mencionaba recién.
Bueno, tenemos tiempo. Respecto de la especialización, obviamente hay inmobiliarias rurales, lo tuvimos a los directivos de CAIR charlando aquí de la tasación de bienes rurales y hay entre nosotros especialistas en la evaluación de locales comerciales y vamos a ver de qué se trata cada cosa y cuál es el método adecuado a cada tipo de bien en mi concepto. Y digo en mi concepto, insisto, no me creo el dueño de los conocimientos y no tendría la máquina de tasar. Me alegra en las universidades compartir con los alumnos porque muchos nos enriquecen a todos los que escuchamos. Así que después compartiremos también con mucho gusto con ustedes y intercambiaremos y seguramente nos llevaremos algo, como espero se lleven algo ustedes también. Siempre me adelanto a las diapositivas, pero bueno, no puedo con el genio. Es una de las razones por las que voy a la universidad, porque a pesar de todo esto, en las universidades me escuchan y en mi casa no. Entonces, me alegro mucho de ir. Vivienda, puras diapositivas y puras imágenes. El método de comparables es el método por excelencia. Pero vamos a ver que en ocasiones y en algunos sectores el método del costo físico al que me referí recién, o reposición depreciada, se sintetiza y lo aplican inmobiliarios y potenciales compradores en determinadas zonas, que son las zonas en las que la tierra es más o menos abundante. Hay mucha tierra disponible todavía.